Un saludo cordial para todos los estudiantes de este diplomado en educación socioemocional y ya esto siendo nuestra última clase donde hemos venido abordando lo referente a la ley 2503 del 2025, donde se establece el enfoque educativo colombiano instándose a incorporar la educación emocional como componente obligatorio y estructurado en el currículo escolar y por ello, pues, con el fin de mejorar el bienestar, la gestión emocional, las relaciones interpersonales de los estudiantes. Todo esto, pues, buscando precisamente mejorar el ambiente, desarrollar competencias emocionales, responsabilidades institucionales y también favorecer pues lo que se conoce el enfoque diferencial, que es cómo miramos al individuo desde las necesidades particulares que tiene en sí y no como grupo, sino de manera individual. Haciendo entonces hoy un repaso, ya cerrando la temática que hemos venido hablando, hemos estado hablando acerca de todo lo que es el proceso de educación y por qué es tan importante incluir o que se haya incluido digamos, el componente de la educación socioemocional dentro de lo que es el PEI o el proyecto educativo institucional a nivel de los colegios, ya sean públicos o privados, instituciones educativas, a quienes se les está solicitando precisamente que se tome este aspecto como algo muy importante, considerando, por lo menos trayendo a colación lo que nos dice esta frase, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, porque hemos aprendido que la inteligencia emocional es tan importante como las habilidades intelectuales que se puedan adquirir o tener en el desarrollo académico, que a lo largo de la vida pues se van a utilizar en el cotidiano de cada uno. Hablábamos allí entonces que en la clase 1 hablamos acerca de cuál era el objetivo de la ley, que es lo que estoy mencionando. Hablamos pues todo lo que implica para las instituciones la tarea que se viene al buscar la implementación, porque no es solamente que ya está dispuesto por la ley y que está allí como el determinante para hacer, sino ahora cómo las instituciones educativas interpretan la ley y la articulan con sus proyectos educativos y la colocan en funcionamiento, que es lo que se quiere. Entonces allí surgen las preguntas de cómo se va a implementar, cómo lo va a hacer cada institución, considerando que pues no es un si yo quiero o si yo puedo, sino por el contrario es un requerimiento de ley o de cumplimiento de norma a nivel educativo que se le está solicitando a las instituciones educativas. Allí en esta primera clase hablábamos entonces de esas estrategias. En la clase 2 hablamos lo que es el contexto y la justificación de la ley, qué es lo que se presenta a nivel de las instituciones educativas, que surgen las necesidades de que el sistema educativo colombiano pues aplique todas estas normas a nivel de sus diferentes temáticas, a nivel de sus diferentes asignaturas, áreas de conocimiento, donde los docentes pues van a ser entes protagonistas en la implementación de esta ley y que por ello yo los invito, bueno, primero los felicito a aquellos que tuvieron el interés de realizar este diplomado y acercarse un poco a lo que es el cumplimiento de esta ley, pero también aquellos que dicen, bueno, yo no me quiero quedar con esto, yo quiero ir más allá, yo necesito conocer un poco más. Les animo a que lo hagan. Usted puede encontrar incluso en internet de fácil acceso lo que es donde está toda la sentencia con cada uno de sus parágrafos, sus artículos, de modo que usted pueda leerla de manera detallada y hacer su propia también interpretación del proceso. Entonces, esas necesidades que han surgido en los colegios y que han sido problemática pues de salud pública, como el bullying, como la agresión verbal, como conflictos a nivel de las instituciones educativas en niños, adolescentes,
que han generado pues afectaciones a nivel de salud mental, con trastornos en lo que tiene que ver con sus estados de ánimo, como ansiedad, estrés, baja tolerancia a la frustración, dificultades de regulación emocional. Se ha visto la necesidad de implementar esta cátedra de educación emocional en las instituciones educativas como una medida preventiva, pero también una medida correctiva, buscando pues no desde lo punitivo, es decir, no desde lo de culpar quién tiene la culpa o quién lo está haciendo mal, sino cómo corregimos lo que se está haciendo de manera que se pueda favorecer el desarrollo de los niños y de los adolescentes y jóvenes en los diferentes espacios en los que se encuentren. Allí hablamos de conceptos claves de esta ley y también los pilares como tal que contemplan esta ley, que son el autoconocimiento, la autorregulación, la empatía, las habilidades sociales, la resolución de conflictos. La clase anterior a esta me enfoqué a hablar un poco de lo que fueron las habilidades sociales, precisamente porque digamos que a nivel de, de la integración que tenemos a diario en nuestro desarrollo cotidiano, las habilidades sociales son fundamentales. Haciendo mención de ellas, por ejemplo, decíamos que pues ahí las habilidades sociales son comportamientos que se aprenden y que se aprenden a medida que interactuamos con nuestro entorno. Somos enseñados, en el caso de los niños, son enseñados por los adultos esas habilidades sociales. Entonces, allí hay aspectos, digamos, contextuales de ambiente que interfieren o que tienen un gran peso en la interpretación que los niños hacen a nivel de su interacción social. Y nos sustentábamos en lo que tenía que ver con los postulados de Bandura y Skinner, quienes son, pues, eh, padres y, por así decirlo, precursores de la psicología conductual, que nos dicen que precisamente la conducta se imita y la conducta se puede modelar y el niño aprende por imitación, pero también se aprende por refuerzo. A medida que yo refuerzo la buena conducta, pues yo aumento la probabilidad de que esa conducta se repita. También hablábamos que está desde un enfoque cognitivo-social que hace énfasis precisamente a cómo el impacto social pues afecta a los jóvenes, a los niños y también les permite interpretar el ambiente, les permite integrar procesos de atención, de interpretación social, de toma de decisiones, de regulación emocional, que podríamos hacer pues un análisis, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel de regulación social, a nivel de sociedad, a nivel de ciudad, la ciudad donde usted vive? ¿Cómo ve usted a la gente? ¿Regulada emocionalmente o por el contrario es gente que tiene una muy mala percepción y a veces una intolerancia muy alta? Cualquier incidente lo lleva al, digamos, al desborde, al punto de herir, maltratar y por qué no quitarle la vida al otro. A nivel social, a nivel de país, es importante revisar esto. Y allí la importancia de la educación socioemocional, para que aprendamos a regularnos, aprendamos a tomar decisiones desde esa capacidad de sentar como las emociones y tomar decisiones de manera coherente, de manera sobria. Y hablábamos también que desde el enfoque emocional, pues eh, algunos autores que tenemos allí, por ejemplo, lo que es Martin Seligman, que nos habla sobre psicología positiva y todo el enfoque de buscar el bienestar personal, pero también a nivel de grupo. Y a Daniel Goleman, que nos habla sobre la inteligencia emocional y cómo la inteligencia emocional se tiene que cultivar, se tiene que promover, se tiene que enseñar, que así como se enseña a alguien a que aprenda a leer, a escribir, a sumar, a que aprenda conceptos diferentes o de las diferentes áreas de la vida, también hay que enseñarle lo que es la inteligencia emocional, cómo regularse, cómo autoconocerse, cómo autopercibirse, cómo
tener una relación o una comunicación con el otro sin agredir porque piensa diferente a mí. Todo esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Cómo empatizar con la otra persona entendiendo por un momento pensando cómo reaccionaría yo o cómo estaría yo actuando si yo estuviera viviendo esa situación que el otro está viviendo. De eso nos habla la empatía. Y allí pues hablábamos de los componentes de las habilidades sociales. Decíamos que hay un componente cognitivo, que es el que está asociado a cómo interpreto el contexto social, teniendo en cuenta pues precisamente qué habilidades cognitivas tengo, qué reserva cognitiva tengo para esto, muy importante, porque también aquí el nivel educativo influye mucho en esto que tiene que ver con con el autoconocimiento y la regulación emocional. El componente cognitivo, la reserva cognitiva asociada a que la persona se ha preparado, se ha capacitado, se ha educado, hace que su regulación emocional sea mucho más efectiva que aquellos quienes no tienen este tipo de perfil. El componente emocional, de identificar pues emociones, el componente conductual, que es cómo respondo, cómo me relaciono con los demás en lo que es la comunicación verbal, el tono, el contenido, cómo me comunico de manera clara, asertiva, o más bien tengo dificultades con ello. La comunicación no verbal, el contacto visual, la postura, los gestos, la distancia, las conductas específicas que tenemos. Si puedo solicitar algo diciendo por favor, diciendo gracias, si puedo disculparme, si puedo iniciar y mantener una conversación, si puedo resolver conflictos. Y allí precisamente pues es donde hoy nos vamos a ir enfocando en lo que es la resolución de conflictos, pero antes permíteme hacerle un repaso aquí de lo que es como tal esta clase pasada que vimos. Escuchar, saludar, hacer preguntas, mantener una conversación breve, seguir instrucciones, hace parte de habilidades sociales básicas. Habilidades sociales complejas ya tienen que ver con cómo me comunico. Escucho al otro, no lo escucho. Soy bueno realizando una negociación o en la negociación yo siempre gano y los demás siempre pierden. O hay momentos donde en la negociación yo soy consciente y digo yo me equivoqué. Yo tengo que dejar que tú ganes porque tienes la razón, eh, o vamos a llegar a un acuerdo. Eso tiene que ver con la resolución de conflicto. El manejo de las críticas, cómo me tomo las críticas, el manejo del rechazo, el trabajo cooperativo y las habilidades pues asociadas a la autorregulación. Yo quiero pues dejar aquí esta clase que estamos trabajando y voy a pasar a esta pantalla. Voy a dejar de compartir. Compartir lo que es la resolución de conflictos. Entonces, en esta resolución de conflictos, que es una habilidad o un pilar de la educación socioemocional, y que habla mucho de cómo yo, qué nivel de inteligencia emocional tengo, cómo resuelvo los conflictos. Entonces, allí vamos a encontrar a nivel del contexto educativo, pues muchos conflictos que están asociados a la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo hacemos si estamos en ese contexto? ¿Cuál es nuestro papel como mediadores? Pregunta obligatoria. ¿Qué es un conflicto? ¿Qué entendemos por conflicto? Porque puede haber diferentes tipos de conflicto. Por ejemplo, acá uno sugerido, diferencia de intereses, que yo quiero una cosa y la otra persona quiere otra. Y no logramos un acuerdo donde haya beneficio para las dos partes. Entonces ya ahí se genera una, un conflicto porque hay una diferencia de intereses a nivel de las percepciones, porque tal vez mi interpretación es una de lo que la otra persona está diciendo o haciendo y la otra persona tiene otra percepción diferente de lo que yo estoy entendiendo. Pero también las necesidades que cada uno tiene
puede ser un conflicto, porque tal vez alguien necesita determinada cosa y la otra persona necesita otra. Entonces, a partir de esas necesidades que se tienen, cada uno busca pues lo que le conviene o lo que le sirve y ahí precisamente pues vienen las dificultades. ¿De qué tipo en el contexto escolar se presenta? Bueno, se presentan conflictos entre estudiante y estudiante, es decir, con sus pares, pero también entre docente y estudiante, pero también entre eh, docente y padres, pero también entre padres e hijos que son estudiantes. Entonces los conflictos pueden estar siempre allí, de hecho están inmersos porque donde hay dos seres humanos puestos hay conflicto. De hecho, un solo ser humano que haya ya hay conflicto, porque a veces los conflictos que tenemos más evidentes son nuestros propios conflictos internos. Y esos conflictos internos salen a relucir muchas veces en los contextos donde estamos. Cuando nos relacionamos con los otros, muchas veces lo hacemos desde un conflicto que nosotros tenemos de manera interna que no hemos resuelto y que estamos proyectando en el otro, percibiendo en el otro y que tal vez el otro no tiene nada que ver con ese conflicto. Entonces, conflictos siempre vamos a tener, hacen parte de las interacciones. Donde hayan grupos de personas, allí van a haber conflictos. Causas de esos conflictos, entonces, a nivel emocional, que hay conductas impulsivas, reacciones sin pensar, donde hago las cosas y luego pienso qué pasó o qué fue lo que hice. También a nivel emocional, porque hay frustración, que es una emoción que se vive cuando yo me siento incapaz de lograr algo, y me paro frente a una tarea y me veo que la tarea es más grande que yo y no lo puedo lograr. Hay una situación que ya siento que no la puedo manejar, ahí aparece la frustración, esa sensación de pérdida, de vacío, pero al mismo tiempo es una sensación de negativa, es una sensación de, de evitación muchas veces también. Eh, en fin, esta emoción o estas circunstancias pueden generar muchos conflictos a nivel emocional en alguien. Y si a esto le sumamos la etapa, la edad en la que se encuentra, pues los conflictos van a ser diferentes. No son los mismos conflictos que se pueden tener en el preescolar con los dos niños de 4 o 5 años que tal vez juegan juntos, pero están peleando por un juguete y el uno lo quiere y el otro lo quiere. No es el mismo nivel de conflicto que cuando ya estamos en la etapa primaria o la etapa secundaria o etapa media o a nivel profesional, donde a medida que se es más adulto, el conflicto es mucho más abstracto, mucho más complejo, porque la capacidad cognitiva ya es más alta, porque la exposición al ambiente, a las circunstancias es mucho mayor. Por ello, cambiar un patrón o modificar una situación entre más pequeño se es mucho mejor, entre más adulto se es, puede ser un poco más difícil. A nivel emocional, ahí vamos a encontrar todas esas situaciones. A nivel social, conflictos de comunicación, donde no se habla con claridad, donde no hay asertividad, es decir, yo hablo pero no me escuchan, o yo escucho pero el otro no me permite hablar cuando yo quiero hablar. Entonces hay una comunicación deficiente y si sabemos que hay algo complicado a nivel de comunicación es precisamente la cosmovisión que cada persona tiene, porque dependiendo de la cultura, el nivel académico en el que se encuentra la persona, el nivel social, el nivel socioemocional, el nivel intelectual, el nivel espiritual en el que se encuentra cada persona, la comunicación es diferente. Usted puede decir una cosa en un contexto, una cultura con unas personas y allí en eso que se dijo pueden salir muchas interpretaciones, porque cada persona hace una interpretación de lo que percibe diferente.
Entonces, en la comunicación muchas veces hay dificultades más porque hay una comunicación deficiente, porque como se dice por ahí, no fue lo que se dijo, sino lo que se quiso decir. Entonces, muchas veces eso genera conflictos, lógicamente. A nivel contextuales, pues también tenemos que, por ejemplo, el estrés, una persona que está en un estado de estrés porque tiene una carga laboral, académica, o porque tiene una situación que le está agobiando al punto de llevarlo a su tope emocional, lo puede hacer explotar y generar un conflicto en algún momento, respondiendo mal, teniendo una mala reacción, tomando una mala decisión, en fin. Las normas poco claras, cuando a veces se realizan actividades donde no se establece como con claridad cuáles son las normas a seguir, o no se entienden, o no hay claridad sobre lo que se quiso hacer. Allí se genera un conflicto también a nivel escolar. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos. ¿Qué podemos, pues, ir como tomando que nos favorezca y nos ayude en este proceso de resolución de conflictos? Algunas estrategias que le puedo sugerir. Algunas técnicas, entre ellas una técnica que se llama alto, pienso y actúo, es decir, pienso y actúo. Es como decir, antes de hacer algo yo me detengo, yo pienso y luego actúo. Me pregunto, me hago preguntas, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué opción tengo? Y lógicamente esto me debe llevar a responder con la mejor alternativa posible. Es decir, ¿qué está pasando? Estoy en un momento, en una situación donde se me está generando una dificultad. Bueno, ¿por qué se me está generando esa dificultad? ¿Qué es lo que yo siento en relación a esta dificultad o a esta situación? ¿Cuáles son mis opciones? Y entre ellas es en algún momento pedir ayuda. Hay personas que están muchas veces tan ahogadas en sus emociones, no les han enseñado a pedir ayuda. Entonces, incluso los medios de comunicación y el entorno nos dice, hágale que usted puede con todo. Y eso no es cierto, no podemos con todo. Hay muchas cosas en las que tenemos que decir, ayúdeme porque yo solo no puedo. Y no es una señal de debilidad, es una señal de responsabilidad. Cuando usted está frente a una situación y usted dice, esto me está sobrepasando, me está rebasando, no sé cómo manejarlo, me está afectando mi salud mental, mi salud física, necesito que me ayuden. Eso es educación emocional, aprender a pedir ayuda, aprender a hablar, expresar lo que siento, decir, mire, es que esto me molesta, esto no me gusta, es que esto aquí, esto allá, de manera que usted pueda gestionar lo que usted tiene por dentro, porque si usted se lo come o se lo calla, esas emociones que usted calla van a salir por alguna parte de su cuerpo, porque son químicamente, son respuestas que el cerebro, digamos que el cuerpo emite como respuestas de nuestro cerebro. Hemos hablado en otras ocasiones precisamente de ello. Las emociones son, están asociadas a nuestro cerebro y hay respuestas físicas de nuestro cerebro asociadas a todo lo que tiene que ver con nuestros neurotransmisores, que son los que llevan la información. Y a través de esos neurotransmisores que viene de nuestro cerebro, pero que se esparce por todo nuestro cuerpo, usted muchas veces en un momento de ira puede sentir el enojo en sus manos y puede sentir las manos calientes, sentir la cara que le arde, la cara roja. Y esto es señal de que usted está expresando una emoción de lo que usted está viviendo. Pero eso no es solo ahí. Por ejemplo, emociones asociadas a la ansiedad que generan temblores, mareos, fatiga, decaimiento, la persona siente que se desmaya, que se queda sin aire, es precisamente asociado a que el cuerpo está pidiendo a gritos que atendamos esas emociones.
Aprender a retirarse. Hay momentos en los que en un conflicto alguien tiene que decir, ya, paremos aquí. Para pelear se necesitan dos. Usted puede seguir peleando, pero yo me retiro. Cuando uno se retira, se acaba la guerra o el conflicto, se termina allí. Entonces, retirarse en algún momento también es una manera de inteligencia emocional, o emocional, aprender cuándo debo retirarme ya de una situación que estoy viviendo allí, que me está robando paz, que me está robando salud, que me está robando recursos económicos, emocionales, en fin, cuando yo tengo que decir, me retiro. Eso es inteligencia emocional. Y aprender a negociar también. Cuando queremos mantener una situación porque requiere y vale la pena la inversión, pues hay que aprender a negociar. Y en esa negociación, pues precisamente es como lo vamos haciendo de manera que no voy a perder yo, pero que tampoco el otro pierda. Otra técnica allí es la de comunicación no violenta. Observar sin juzgar es en el sentido en que yo expreso mis sentimientos, pero lo hago de manera respetuosa, lo hago de manera asertiva. Explicar necesidades, por ejemplo. Si usted tiene una situación, usted tiene derecho a con quien tiene ese conflicto decir es que necesito que resolvamos esto y que lo hagamos hablando. Realizar una petición clara. Entonces es, ¿qué solución propone para resolver esto? Si estuviéramos en el kinder o en el jardín con los niños y están peleando por el juguete y el conflicto es quién va a usar el juguete, bueno, pues una solución sería, vamos a turnarnos el juguete, usted lo usa un momento, luego usted lo usa. Eso es al mismo tiempo también negociación, pero también es buscar una solución, porque a veces hablamos de conflictos, pero no pensamos en la solución. Decimos todo lo que está mal, pero no proponemos una solución. Entonces, lo que tiene que ver con las estrategias o la resolución de conflictos es eso, pensar en cómo lo puedo resolver, cómo se puede manejar esta situación de manera que esto pues no tenga que llevarme ahí en una situación que se me alarga y que sea difícil. Una rueda de soluciones, en el caso de los que trabajan con niños en primaria, donde se hable calmado, donde se turnen, donde pidan ayuda, donde el niño aprenda a esperar la pausa del recreo, donde se pueda negociar, donde si es necesario que hay que buscar otro material para sustituir ese material por el que se está teniendo dificultades. ¿Cuándo es el momento de cambiar una actividad porque me está generando conflicto de más? ¿Cuándo hay que hacer una pausa? Cuando el niño está, digamos, desregulado, alterado, con comportamientos que están escalando al punto del llanto fuerte o de pronto tirarse al piso, hacer la pataleta o sí, este tipo de conductas que están indicándome que el niño está escalado en una conducta. Cuando yo entonces hago la pausa y cuando también puedo llevar al niño a ese rincón de la regulación, llevarlo a que pueda escribir lo que siente para que drene como esas emociones que tiene allí también y aprenda a manejarlas. Y lo que se conoce como la regla del minuto o la regla del tiempo fuera, que es retirar brevemente para respirar o calmarse. Eso es una técnica que todos tenemos que ponerla en práctica. Cuando estamos en medio de una discusión sofocada, acalorada, donde vemos que no hay como una salida y por el contrario se está generando más allá de lo que no debería, una buena opción es decir, ¿saben qué? Denme unos minutos, yo necesito salir, dar una vuelta, tomar aire. Cuando esté más calmado o más calmada, vengo y hablamos. Entonces, esa es una manera también de resolver el conflicto. Volver cuando yo esté listo para resolver el conflicto. A la hora de dialogar, de dialogar o de querer buscar la resolución de un conflicto no es reprochar, no es etiquetar. Por ejemplo, es que eres un mentiroso, es que eres un grosero, es que eres, recordemos algo muy importante.
cuando resolvemos conflictos y cuando ponemos en práctica la inteligencia emocional, algo que debemos saber es que nunca atacamos a la persona. Es decir, si usted está molesto y en conflicto con alguien, no es en sí con la persona, es con la conducta que esa persona está presentando. Por ejemplo, la persona mintió, entonces tiene la conducta de mentir, pero cuando yo ataco directamente a la persona, estoy atacándola a ella y eso genera mucho más conflicto. Cuando le digo es que eres una basura, es que tú no sirves para nada, estoy atacando la autoestima de la persona y eso no resuelve conflictos. Mientras que si yo digo es que te estás comportando de una manera inadecuada o si tuviera, si de verdad es que tengo que usar la palabra, es que te estás comportando como una basura, es muy diferente si yo le digo eres una basura. Por ello, al hablar, a la hora de comunicarnos, pues hay que tener en cuenta esto, ¿no? Estamos en aras de resolver conflictos. Y algunos pasos en la mediación escolar, por ejemplo, crear un ambiente seguro, que es lo que propone esta normativa de ley, escuchar por separado a las dos partes para escuchar qué interpretó el uno y qué interpretó el otro, es decir, qué es lo que está pasando, qué percepción tienen los dos del conflicto que se está viviendo, pero luego reunir las partes para hacer un consenso, para negociar, para buscar acuerdos y lógicamente pues hacer seguimiento de cómo se resolvió ese conflicto, que muchas veces en los contextos escolares eso no está y precisamente por ello es que se generan tantas dificultades porque lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos seguir y luego ya, cuando ya se hace muy grande, como la bola de nieve, ya es difícil de frenar el conflicto. Hay que atenderlo cuando está apenas tomando fuerza. En todo esto que hemos hablado de la normativa de ley o de lo propuesto dentro del marco de la ley 2503, que se establece pues la educación socioemocional, la cátedra de educación socioemocional en las instituciones educativas, podemos sopesar los que son los retos y las oportunidades. ¿Cuáles serían los retos? Falta de tiempo curricular, es decir, el docente va a decir, pero es que es más trabajo para mí. Ahora tengo que empezar a elaborar más actividades de las que ya tengo que hacer. Entonces, la falta de tiempo, pues, es un reto para la institución, para los docentes. La escasa formación inicial de algunos docentes, porque puede ser que algunos estén un poco más, digamos, en línea con todo esto de la educación socioemocional porque lo han aprendido, se han interesado más por ello, mientras que hay algunos docentes que no. Entonces eso también es un reto porque es llevar a esos docentes que no tienen esa formación o esa educación emocional a que la tengan, a que la aprendan, para que luego la puedan enseñar. La sobrecarga de responsabilidad en instituciones educativas, que ya sabemos que es bastante, ¿sí? Entonces, eso también puede ser un reto. ¿Qué oportunidades nos presenta esta normativa de ley? Oportunidades como fortalecer la salud mental escolar, mejorar el clima y el rendimiento académico, construir escuelas más humanas y empáticas, fortalecer la salud mental, porque eso es lo que se busca precisamente, mejorar el clima a medida que se mejora el ambiente estudiantil, el ambiente escolar, el rendimiento académico se va a ver también en incremento. Y lógicamente estaremos construyendo una sociedad más tolerante, más empática, más inteligente emocionalmente, por lo que podríamos apuntar como un pronóstico de posibilidad o de evolución de este proyecto de la ley 2503 es que se pueda reducir la tasa, se pueda minimizar o detener, frenar lo que son las tasas de suicidio en niños y adolescentes, lo que son los indicativos de enfermedades asociadas a los trastornos del estado del ánimo, como el estrés, la depresión, la ansiedad, que se pueda reducir los conflictos a nivel familiar también, porque lo que el niño va a aprender en el contexto escolar también
lo va a llevar a la casa, porque eso es pues una tarea también del colegio en educar a los padres. Qué importante, por ejemplo, ahora que se abre este espacio de la ley 2503, que ahora sí nos tomamos en serio lo que son las escuelas para padres en las instituciones educativas, donde a los padres se les capacita en parentalidad positiva, digamos, en estimulación a sus hijos a nivel de pautas de crianza, a nivel de formación, de proyección de sus hijos, a nivel de educarnos como familia, a nivel emocional para aportar a nuestra sociedad. Queda solo por decir que, pues, que esperamos que esta ley y esta normativa no se quede en el papel, sino que pase a la práctica para que podamos ver, pues, como cumplidos esos propósitos, esas metas que se tienen o que se quieren con lo que tiene que ver con este proyecto. Agradeciéndoles pues su tiempo, su espacio, el poder pues haberse conectado con este diplomado de educación emocional. Por mi parte pues estaré disponible y espero que en algún momento pues nos volvamos a encontrar por allí a través de la Alianza Educativa Tenón.